tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer tanto a Gemma como a Carol que me hayan invitado aquí. La verdad es que es todo un reto hablar después de Pedro y Anabela, o sea que espero que al menos mi presentación les pueda ser de interés. Yo voy a hablar sobre la terapia regresiva en el ámbito terapéutico. Entonces, la presentación se llama El vuelo del ave fénix y está puesto este nombre con la idea de si somos igual que el ave fénix, que renacemos una y otra vez de nuestras cenizas y estamos haciendo un camino, un vuelo a través de la eternidad. Para empezar, quiero explicar qué es una regresión. Una regresión es revivir, y digo revivir y no recordar, porque cuando revivimos desde todo nuestro cuerpo, todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, anhelos, que sentíamos en ese momento. Cuando decimos recordar, lo estamos diciendo desde un plano mental, pero revivir es desde dentro, volver a conectar con ese sentimiento, esa emoción, ese dolor, ese estar ahí. Entonces, revivimos desde un estado expandido de conciencia. Y señalo la palabra expandido, que no alterado, es diferente. Dentro de una regresión, lo importante es conseguir una liberación emocional y somática. Cuando hacemos una regresión, lo que pretendemos es volver a reconectar con aquellas emociones, ya sean de ira, de dolor, de rabia, de frustración, de soledad, que en esa vida o en ese momento de nuestra vida tuvimos y que ahí reprimimos o tuvimos bloqueado. Entonces, una regresión sin esta liberación emocional y somática se nos queda corta en el trabajo terapéutico. Revivir es hacer consciente lo inconsciente, es traer al presente aquello que está oculto. El terapeuta, cuando guía en una regresión, no hace ningún tipo de interpretación, sino acompaña en todo el proceso para aquello que para la persona estaba de alguna forma desconocida, pueda surgir y ver la luz. En el proceso terapéutico, cuando hacemos una regresión, no solamente estamos vivenciando aquello que está aflorando, sino que la parte después importante es la de lograr el entendimiento de cómo eso que yo estoy viviendo me sigue afectando en esta vida. Cuando se hace una regresión, la persona está en estado hipnótico, generalmente, como herramienta dentro de la terapia regresiva. Y está siempre consciente, está en una parte aquí, en una parte allá, pero siempre tiene el control de la situación. Entonces, en la medida en que la persona está reviviendo esa situación, ese momento de esa vida pasada o de su vida actual, pero de un momento pasado, está plenamente consciente para ir logrando entendimientos de cómo eso está afectando en su vida actual. Es importante remarcar que, como en cualquier otra terapia, una persona cuando acude a hacer terapia regresiva tiene que traer una demanda. ¿Qué es eso que yo quiero solucionar, resolver, sanar? ¿Qué es lo que en mi vida actual me está afectando de tal manera
que quiero de alguna forma recurrir a una regresión para tomar conciencia de la carga que yo estoy llevando. Es decir, como en cualquier otra terapia, hay que traer una demanda. ¿Por qué? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y desde ahí enlazar este entendimiento y esta comprensión. Una vez hemos conseguido todo este proceso terapéutico, nos queda la parte final, que es la de transformar esto que ha ido emergiendo, estas creencias, estos sentimientos. También darnos cuenta de si hay votos, promesas, de si hay alguna maldición hecha en algún momento y que inconscientemente nos sigue repercutiendo en la actualidad. Entonces, este también es el momento de transformar esos criterios que se nos dijo o que nos hemos dicho a nosotros. Yo estoy aquí haciendo como un doblete con aquel ordenador, con la pantalla y con este de aquí. Vale, a ver. Entonces, no se puede hablar de terapia regresiva y de investigación sin pasar por quienes han sido los autores, digamos, que han divulgado y que han investigado más sobre las regresiones. Entonces, quiero destacar, bueno, primero, en la antigüedad como hipótesis, hay la sugerencia de que ya los chamanes antiguamente, a través del sonido del tambor, inducían de alguna forma a las personas en un estado hipnótico, cosa que se suele hacer ahora también en las terapias chamánicas, y que también se trabaja con aspectos de vidas pasadas y regresiones. Y luego, por supuesto, Buda. Dentro del budismo está claramente especificado el tema de la reencarnación. Comentar, vale, que Sigmund Freud empezó con la hipnosis y a sus pacientes les iba induciendo en un estado hipnótico y se dio cuenta de que podían recuperar recuerdos muy antiguos de la infancia. Entonces, Otto Rank, que fue discípulo de Freud, también a través del proceso hipnótico consiguió llevar hasta sus pacientes hasta el momento del nacimiento. De aquí surge el libro El trauma del nacimiento, y esta experiencia fue la que después recuperaría el doctor Stanislav Grof, que se le conoce como el creador de la técnica del rebirthing, del renacimiento, ¿vale? La técnica psicoterapéutica que se utiliza para volver a nacer, pero en otros estados, en otras condiciones en las que ya no suponga un trauma para la persona. Después tenemos al doctor Dennis Kingsley, que Kingsley era un psiquiatra inglés y que él utilizaba las técnicas hipnóticas para recuperar memorias tanto de la infancia de la infancia principalmente. Entonces, él se dio cuenta de que podía llegar a estados tanto del embarazo, de la época prenatal, como también de la época de la concepción. Kingsley estaba casado con una mujer que se llama Joan Grant, y ella era muy conocida porque era medium y tenía muchísimas facultades extrasensoriales. Ella le ayudó muchísimo en el camino de investigación de Kingsley y le aportó la mirada de ir más allá todavía de la etapa de la preconcepción. Entonces, ahí Kingsley también descubrió lo que eran las vidas pasadas.
El trabajo que hicieron conjuntamente sirvió para dar a conocer y potenciar las vidas pasadas como una terapia eficaz para resolver traumas, asuntos inconclusos y situaciones que estaban enclavadas en las personas. Vale. Luego tenemos a Helen Wambach, que es una psicóloga norteamericana que ella destaca principalmente porque trabajaba con grupos y hacía investigación con grupos. Entonces sus libros básicamente explica todos estos métodos de investigación, las estadísticas que utilizaba, los grupos control, las mediciones, y realmente fue como la primera que intentó incorporar el método científico a la terapia regresiva. Después tenemos a Edith Fiore, que ya es doctora en psicología y mediante la hipnosis inducía a sus pacientes a una vida anterior que fuera bien significativa y desde ahí trabajaba el proceso de la muerte. Entonces, Edith Fiore, sus libros principalmente se basan en el trabajo que se hace en la vida pasada, en una vida pasada y en el momento de la muerte. El momento de la muerte era como un aspecto traumático dependiendo de cómo nos vamos de una vida, qué nos decimos, qué criterios estamos teniendo, ¿nos vamos satisfechos o no? ¿Nos dejamos algo pendiente? ¿Hemos concluido todo? Entonces, tal y como morimos, podemos, digamos que, llevar todas esas preocupaciones a la vida actual. Edith Fiore trabajó principalmente con los momentos de muerte para liberar esos juicios, esas cargas en la vida actual. Después tenemos a Maurice Netherton, que él es un doctor en psiquiatría. Él no trabajaba con hipnosis, sino que inducía a través de prácticas emocionales. Fue el primero en crear una asociación de terapeutas regresivos y de pacientes que habían trabajado con la terapia regresiva. Y, sobre todo, hizo una gran labor de divulgación. Después tenemos a Raymond Moody, que ustedes seguramente lo conocerán más por toda la recopilación que hizo de los casos de casi muerte, es decir, de aquellas personas que habían tenido una muerte clínica, que tenían la experiencia de abandonar el cuerpo, de ver su cuerpo y de, digamos, alzarse, llevarse en el camino del túnel hacia la luz. Entonces, Raymond Moody fue el que recopiló todas estas narraciones y después empezó también a recopilar narraciones sobre vidas pasadas. Tenemos a Thorvald, no sé cómo se dice, Ditlevsen, sí, a ver, aquí, bien, que es un psicólogo alemán que también lo conocerán ustedes porque su libro más famoso es La enfermedad como camino. Aquí empezaba yo como los apuntes de la biodescodificación y también recuperó lo que era la experiencia de la reencarnación. Tenemos a Ian Stevenson, que él era un bioquímico, médico y también un psiquiatra. Este hombre tiene más de 3.000 casos recopilados con niños. Niños que cuando empezaron a hablar hacían referencia a que tenían otra familia, a que vivían en otra casa, a que tenían otros hermanos, a que tenían otras experiencias, a que iban a otras escuelas. Entonces él empezó a recopilar todas estas narraciones. Y hay un libro, que es el que pongo aquí, el de 20 casos que hacen pensar en la reencarnación,
que son casos constatados de narraciones de niños que después fueron a investigar porque era factible por el tiempo. Y sí que descubrieron que aquel pueblo que hablaban existía, que esa familia existía, aunque ya la gente era muy mayor, y que sí que tenían recuerdos de aquella persona que decía ser. Entonces, él hace referencia como aspectos realmente constatables de que las vidas pasadas pueden ser realmente un hecho. Después tenemos a Brian Weiss, que principalmente ha sido el mayor divulgador de la terapia regresiva. Entonces, él era el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí en Miami y tardó casi o más de 10 años en revelar lo que él estaba viviendo con algunos pacientes. Y era que cuando él daba la orden de ves aquel momento, aquel lugar, aquella situación en la que se originó este conflicto, los pacientes se remitían a vidas pasadas. Entonces aquí he puesto bibliografía, unos cuantos libros de él, porque la verdad es que tiene muchísimos, pero estos los he considerado como los más relevantes. Y destacar que Brian Weiss lo que añade a toda la experiencia previa es que comienza a hablar de que hay un espacio entre vidas. Es decir, cuando en una vida pasada la persona fallece y en ese momento se le acompaña a dejar su cuerpo, a dejar sus creencias, sus deseos, sus posesiones, todo aquello que había sido, la persona empieza un ascenso en el que llega a un lugar. Este lugar se le llama el espacio entre vidas y es un lugar espiritual. Esta es la aportación que hace Brian Weiss. Después está Michael Newton, que es un terapeuta regresivo que principalmente no trabaja tanto con las vidas pasadas, sino que trabaja con la muerte de una vida significativa y todo el proceso que se hace en el espacio entre vidas, con todos los maestros, guías espirituales y seres queridos del linaje álmico de la persona. Muy bien. Entonces, la técnica más utilizada en terapia regresiva es la hipnosis. En la hipnosis hay una fase de inducción y una fase de profundización. Es importante que la persona el terapeuta tenga experiencia en manejar la hipnosis, porque dentro del proceso de profundización es imprescindible alcanzar lo que se llama el estado alfa profundo, porque ahí es cuando la persona conecta con los recuerdos de las vidas pasadas y avanzando en el estado de hipnosis, de profundización, se puede llegar al estado teta, que ahí es donde se vive y se recrea la experiencia espiritual. Tipos de regresiones. Podemos hacer regresiones en nuestra vida adulta, a momentos de nuestra vida adulta. Podemos hacer una regresión a momentos concretos de la adolescencia y también de la infancia. Y podemos hacer regresiones al momento prenatal, es decir, al vientre de nuestra madre. Y así también llegar al momento de la concepción. Todo esto está descrito, incluso narraciones en las que se puede corroborar la experiencia que hemos tenido como fetos y después se puede corroborar a nivel familiar la circunstancia. Vale, ¿qué más tipos de regresiones podemos hacer? Podemos hacer una regresión a una vida pasada.
Podemos hacer una regresión al momento concreto de la muerte de una vida significativa. Podemos hacer una regresión al espacio entre vidas, que es este espacio espiritual en el que somos acompañados por seres, digamos, no terrenales, seres espirituales. Podemos también hacer una regresión al anteproyecto, que es antes incluso de la concepción, que es cuando yo decido venir a esta vida y qué proyecto, qué misión tengo aquí para realizar. Y podemos hacer también lo que se llama progresión. Es decir, no voy atrás en el tiempo, sino que voy hacia adelante en el tiempo. Puedo ir hacia adelante a un momento de mi vida actual o puedo ir hacia adelante a vidas del futuro. Las progresiones solamente están recomendadas cuando la persona ha hecho ya un proceso terapéutico y ya se ha liberado de cargas, porque si yo hago una progresión en un momento en el que me siento muy afligida, muy dolorosa, muy dolorida, con aspectos todavía sin resolver, y hago una progresión, posiblemente esa progresión me va a dar un poco más de lo mismo, porque no he resuelto. Entonces las progresiones, aunque pueden ser como muy llamineras, ¿no? Hay que hacerlas después de todo un proceso de sanación previo. Voy a comentar el espacio entre vidas. El espacio entre vidas es realmente el lugar donde se produce mayor sanación terapéutica. Aquí se inicia el proceso de transformación porque es un lugar al que acude, digamos, nuestra conciencia o supraconciencia y toma contacto con otras realidades que son ajenas a nuestra vida ordinaria terrenal. Ahí la persona podemos hacer revisión de nuestra vida actual, podemos hacer revisión de la vida pasada, podemos hacer revisión del significado que ha tenido revivir ciertos aspectos de una vida, y aquí entendemos que somos acompañados desde el amor. Hay unos mensajes de sanación en los que no interviene para nada el juicio y en los que se hacen también ejercicios, trabajo de perdón, el perdón hacia mí misma y el perdón hacia los demás. Es un lugar de compasión. Entonces, para resumir, voy a repasar las etapas de una regresión a una vida pasada. Es decir, cuando una persona acude a terapia para hacer una regresión, primero hay que traer una demanda. ¿Qué es lo que yo quiero trabajar, observar, comprender, sanar? Y a partir de aquí se le induce a ir a esa vida que nos dé la respuesta de eso que yo estoy buscando. Entonces ya vamos a una vida en la que nos va a dar el entendimiento de por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. En esa vida pasada vamos a repasar, a revivir los momentos más significativos, que nos dé el entendimiento también secuencial de esa vida. Y después vamos a ir a la muerte de ese personaje. ¿Cómo me voy? ¿Qué me digo? ¿Qué dejo? ¿Estoy en paz? Y desde ahí hay un trabajo también personal de conciencia. Todo esto lo voy ligando a mi vida actual. De eso que me digo al morir, ¿qué tiene que ver conmigo aquí y ahora? Y después hacemos este viaje al espacio entre vidas, donde aquí vamos a recibir
el proceso de sanación y curación. Y volvemos otra vez a hacer puente con nuestra vida actual. Entonces, ¿qué hipótesis son las que se barajan actualmente sobre la regresión, sobre el regresar a vidas pasadas? Hay una hipótesis que es la reencarnación. Entonces, diferentes tradiciones espirituales conciben la vida como que es un proceso de aprendizaje espiritual. Entonces venimos una y otra vez para alcanzar ese proceso de aprendizaje. Entonces es una idea como bastante común entre los terapeutas concebir de que este proceso terapéutico viene de alguna forma como recordatorio de estas vidas que hemos vivido. Después, otra teoría que se baraja es la criptoamnesia. Entonces se comenta que nuestra mente es como un gran archivo en el que todo, absolutamente todo, está registrado. Pero todo quiere decir, desde el momento en que yo voy por la calle y escucho una conversación que ni siquiera soy consciente, esa conversación entra dentro de mí. Entra absolutamente cualquier estímulo visual o táctil o las noticias o aquello que para mí es impensable, yo lo tengo registrado. Entonces, esta es una de las teorías de que cuando yo hago una terapia regresiva, dentro de mí está ese cajón en el que recreo un personaje. Vale. Otra de las teorías es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo forma parte de un trabajo de Carl Gustav Jung en el que él decía que hay unos arquetipos que son universales y que conectamos con ellos entre muchas otras formas a través de los sueños. Estos arquetipos no se relacionarían, aunque está como una hipótesis, directamente con las vidas pasadas, porque un arquetipo es un concepto universal, universal e impersonal, mientras que cuando uno hace una terapia regresiva, la experiencia es muy personal. Entonces es como muy difícil poder enlazar lo que sería un arquetipo con la experiencia que se tiene en una terapia regresiva. Otra hipótesis es la memoria genética y dicen que en nuestros genes está guardada absolutamente toda la memoria de nuestros antepasados y es posible que así sea, pero no concuerda tampoco con la experiencia que se tiene en una regresión. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una vida, por ejemplo, en los años 40, en el que soy un nazi, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento, en los años 40, ya había nacido mi abuela y mis padres, y entonces es como que a nivel espacio-temporal pues no coinciden. Otra hipótesis es la de los campos mórficos de Rupert Sheldrake, que habla de una matriz creadora en la que hay campos de información y que está sujeto a todo aquello que ha sido creado. Esta información se pasa, se transmite en todas las especies y en todos los clanes familiares. Y sí que podría ser también como una teoría sobre las vidas pasadas, ¿no? La experiencia de vidas pasadas. Lo que pasa es que también está como la diferencia entre los linajes, porque si mi campo familiar se mueve dentro de, digamos, una etnia,
Pues mi familia pues, proviene de Burgos, desde tiempos ancestrales, Castilla la Vieja antiguamente, ¿no? León. Pues cuando yo puedo experimentar en una vida próxima, por ejemplo, que soy pues una mujer hindú o soy un hombre africano. Entonces tampoco coincidiría, se adaptaría demasiado a la hipótesis de las vidas pasadas. A ver. Otra teoría es la de la invención de la mente, y es factible de que todo nos lo podamos estar inventando. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo una regresión, la experiencia emocional es la que marca la diferencia en una invención. La persona vive de una forma muy intensa incluso aquello que está contrario a sus creencias y a sus vivencias. Puede ocurrir de experiencias en las que has abusado de tus hijos o has sido un guerrero que te has cargado a media humanidad de alguna forma, ¿no? Y entonces a lo mejor la persona decir, yo soy súper pacifista y en cambio me ha salido todo esto, ¿no? Entonces tampoco, si fuera una invención de la mente, sería como más factible buscar aquellas experiencias que son acordes a nosotros. Y luego está la teoría de los registros acásicos. Y voy a hablar un poquito sobre los registros acásicos, porque parece ser que dentro de los registros acásicos lo podemos entender con la teoría de la reencarnación y poder dar más un sentido a lo que sucede en una regresión a una vida pasada. Los registros acásicos, acásico viene de la palabra akasha, del sánscrito, y significa éter. El éter es el quinto elemento de la naturaleza y es el primer elemento que, según las tradiciones espirituales, fue creado. En las tradiciones espirituales más cercanas, como es la judía, la hebrea y el cristianismo, se habla del libro de la vida. Y dentro del Islam se habla de la tabla preservada. Es decir, las grandes tradiciones espirituales coinciden en que hay un, entre comillas, lugar donde se escribe el viaje de la existencia de todo aquello que ha sido creado. No solamente del viaje de nuestra alma, sino de todo lo creado, que puede ser desde un átomo, desde el vuelo de una nube, una gota de agua, un cuarzo, la vida de una estrella. Todo guarda su registro, en este registro acásico o en este libro de la vida, como lo queramos llamar. Entonces, es posible que cuando estamos en este estado alterado, no, expandido de conciencia, estemos alcanzando la vibración de estos registros acásicos y desde ahí conectar, revivir aquellas vidas que hemos dejado a lo largo de nuestra existencia. Esta es la pregunta. Y para finalizar, no podemos decir ninguna certeza de si nos estamos inventando o no, de si hay criptoamnesia o no, de si accedemos a los registros acásicos o no. No podemos testimoniar absolutamente nada, solamente podemos constatar la experiencia de los miles de pacientes
que han trabajado con la terapia regresiva y que ha sido para ellos una fuente de sanación emocional, física, corporal y espiritual. Y muchas gracias.